Debatiendo. Me encanta cuando la gente me dice qué picante que es tu programa, me encanta cómo debaten, cómo van, vienen, no nos callamos nada, palos para todo el mundo. Pero nos gusta mucho recurrir a trabajos de investigación que justamente profundizan, porque si no analizamos todo como muy naif, ¿no? Todo muy por arriba, muy superfluo. Y Pablo Romá, que lo tenemos en línea, es sociólogo, estuvo con otros colegas haciendo un trabajo muy interesante acerca de el varón, el joven varón, votante de Milei, es decir, ese joven varón que hoy es el núcleo duro, así como la izquierda tiene feminismo, porque de hecho la izquierda fue de los pocos espacios que al unísono defendió el aborto legal. En cambio, en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO, era más, tenías las dos bibliotecas adentro del espacio político. Bueno, así como uno asocia que si sos de izquierda, sos feminista, bueno, ¿qué pasa con el núcleo duro de Milei? ¿Es joven y es varón? Nos va a responder un poco, nos va a ayudar a entender esto Pablo Romá. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido al 2026. ¿Qué tal? Te escucho re mal. ¿Qué tal, Mariana? Justo me llamó, tenía otra llamada, Bueno, pero mira. corté. Porque, ¿cómo te gusta hacerme calentar, Pablito querido? Vos sabés que te quiero un montón, pero te estoy preguntando con tiempo si podemos hacer. Te di a elegir horario, Romá, te di a elegir horario. Y el tipo me pone, ¿podemos cambiar la hora? No. Y ahora me dice, estoy atendiendo otra llamada. No, me llamaron y corté. Cortale y ponele. Estoy hablando con Mariana que se pone como un puma de cuando empiezo a distraerme. No, lo que pasa es que salí de un canal de televisión y Ahí me tengo que empiezan. tomar el subte, No. Bueno, Romá, entonces te estoy esperando acá escúchame. hace media hora. Si hay algo, esa media hora que me esperaste era la media hora pactada. Y si hay algo que me da bronca es que me refrieguen, me comparen. No, muy fuerte. Bueno, vamos a hacer de cuenta que nos seguimos queriendo como siempre, que acá no pasó nada. Y te voy a preguntar por este trabajo tan interesante que te agradezco me hiciste llegar. ¿Por qué apuntaron al varón joven? ¿Y qué franja? Bueno, no, primero me parece muy interesante lo que dijiste, porque es así, digamos, ese sector de los jóvenes, ¿no? Votantes de Milei, hoy es el núcleo duro. Este trabajo lo hicimos para la Fundación Bol, que es la fundación del Partido Verde alemán. Ajá, Y bueno, y un poco nos interesa conocer este sí, perfil y sobre todo sobre un tema que es muy importante, que son las masculinidades, ¿no? Cómo tal se cual. construyen las masculinidades. Y bueno, y en el trabajo lo que vemos hay que dos ejes muy importantes. Uno que es la fragilización económica, una fragilización económica que obviamente afecta a todos, pero a este sector fundamentalmente porque ve también de alguna manera cercenado el imaginario del varón proveedor. Claro. Y creo que eso, bueno, va construyendo una subjetividad que lo pone en un lugar de cierta nostalgia, de volver a un orden más conservador. El feminismo en Argentina, como vos decías, ¿no? Es muy fuerte, ha logrado muchas conquistas, emancipación de muchas relaciones violentas. Bueno, no en su completitud, pero sí ha avanzado mucho la identidad de género, el feminismo, y en este sector genera una reacción. Se entiende que ese avance implica un retroceso para ellos, y bueno, y ven que en Milei hay una referencia a volver a ese orden, tanto en términos económicos, ¿no? Que lo ubiquen en ese lugar de varón proveedor, a través del esfuerzo, el mérito y la idea de la libertad económica, pero también volver a un orden de género, si se quiere, si se puede decir así, donde el varón tenga un lugar que ellos sienten que hoy ha perdido,
en relación a la mujer y volver a subordinar a la mujer, digamos, ¿no? Y entonces Que igual sigue en esta Che, construcción identitaria, Pablo, ¿qué edad, qué franja etaria estos varones? nosotros analizamos 16-25. Ajá. No, porque Eh, no, por ahí no fue una unidad de análisis, pero ¿estos varones piensan así de per se o es porque los padres piensan así? A mí siempre me Mira, intriga esa pregunta, ¿viste? l- Porque, lo que nosotros vemos es que hay una... aparte, esta muestra que nosotros tomamos es nacional, y lo que vemos es que hay como una especie de doble vida, ¿no? ajá, Eh, Es decir, por un lado, lo que se opina públicamente, digo, en los espacios públicos de la escuela, el lugar de trabajo, ¿no? Una sí, posición. Y después el rol que ellos tienen dentro de la manósfera, que es este ecosistema de redes que tiene un perfil reaccionario, digamos, ¿no? Con influencers que trabajan mucho esa estructura de valores, donde ellos encuentran un canal de expresión y, como ellos dicen en muchas de las entrevistas, ¿no? Ahí pueden ser libres y decir lo que opinan respecto a cómo ellos sienten este lugar de victimización frente al rol que tienen las mujeres hoy, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé si tiene que ver tanto con los padres o con lo público, sino más bien cómo canalizan un sentimiento que públicamente a veces cuesta plantearlo porque genera mucha reacción, pero en términos de las redes sociales, en la manósfera, digamos, ¿no? Ahí se juega mucho ese discurso, esa escala de valores, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto que es interesante para abordar, porque todo esta llegada de la manósfera tiene una capilaridad enorme, llega a lugares recónditos del país, llega a centros urbanos, llega a localidades, llega a todos lados, digamos, ¿no? Y estos chicos que nosotros entrevistamos son de todas las provincias del país. Y aclaro esto que vos lo dijiste, digamos, ¿no? No son todos los pibes de 16 a 25, son aquellos que se sienten referenciados en Milei, y nosotros lo que tratamos de ver es, bueno, cuál es esa entender ahí, claro, referencia claro. que toman de Milei, ¿Por qué digamos. prendió tanto? Entonces, concretamente prendió porque critica todo la estructura que hubo hasta acá, que en realidad nos terminó como haciendo perder poder adquisitivo y en realidad nuestros padres tenían la casa y nosotros no, y eso prendió por ese motivo y prendió porque defiende al varón más que a la mujer. Sería en gran escala, ¿por qué prendió tanto Milei? Sí, exacto. Eso es una de las cosas que ellos plantean, digamos, ¿no? Que Claro, Milei defiende a los varones, que hay una identificación en términos de la defensa de los varones, que al mismo tiempo es una defensa también bueno, de cierto orden económico, donde a ellos le permitiría, bueno, avanzar y restaurar ese orden más conservador, más reaccionario, digamos, ¿no? Donde el varón tenga un lugar predominante en términos de las relaciones humanas frente a las mujeres, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto, y también me parece que estas ideas que el gobierno trabaja sobre el género están relacionadas también al posicionamiento sobre el Estado y al ataque de la justicia social en términos de todo lo que signifique una redistribución de ingresos, pero también puesto en el plano de la conquista de derechos, ¿no? claro. O sea que también ahí, porque yo siempre hablo en el programa que yo vi que en uno de los ítems de tu trabajo estaba, yo pongo siempre mucho la vara, pero también el descreimiento en la batalla cultural, ¿viste? Porque en la batalla cultural, por lo menos en nuestra edad, más en nuestra franja etaria, mira, es la economía estúpido. O sea, yo voy a seguir pensando como pienso. Mis amigos de 50 también, el que está deconstruido se deconstruyó, el que no está un poco al horno. Me parece que la batalla cultural tiene más germen en estos jóvenes, ya sean varones o mujeres, ¿eh? Pero la vez que se juega se dirime más ahí. Yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con la batalla cultural, pero también me parece que hay, bueno,
una construcción discursiva, ¿no? Que tiende a poner en valor cuestiones del orden más conservador, ¿no? Y creo que eso, bueno, uno puede leerlo en términos de batalla cultural. Hay una discusión ideológica, pero también esa discusión me parece que lo que esconde detrás es digamos, una discusión de orden económico y Claro. también de orden social, en términos de qué lugar tienen que ocupar varones y mujeres en esta sociedad. Creo que el gobierno plantea como propuesta, digamos, una sociedad más disciplinada. En ese disciplinamiento social, las mujeres y las conquistas de las mujeres están en el objetivo del gobierno, digamos, ¿no? Porque en esa sociedad disciplinada mandan los varones, mandan los empresarios, pierden las mujeres, pierden los trabajadores, pierden los jubilados, los discapacitados, ¿no? Entonces me parece que si bien uno podría englobarlo dentro de la batalla cultural, no lo circunscribiría solamente a una disputa de ideas, sino también a una construcción de un modelo de sociedad que quiere imponer este gobierno. Ujú. Qué interesante el trabajo Pablo querido, ¿eh? Algo más que quieras que no te... Porque el informe es larguísimo, muy pormenorizado. ¿Hay algo que te gustaría compartir con la audiencia que no te he podido preguntar? No, después hay cuestiones que son muy interesantes, que tienen que ver con los textuales, cómo los pibes se posicionan, cómo entienden también las relaciones sexoafectivas, digamos, ¿no? Cómo ellos se ubican desde un lugar más de víctima, ¿no? Más temerosos frente a cosas que le puedan llegar a suceder, ¿no? Y que a veces uno mira y bueno, no sé si es tan real eso en términos de lo que sucede, A ver, para un pero ejemplo, también... dame un ejemplo concreto. ¿Qué onda? ¿Hay una mina me va a denunciar y yo no le hago nada? ¿Una cosa así? Sí, claro, Ah, sí. O si, por ejemplo, uno planteó, bueno, si yo voy atrás de una chica caminando en la calle, me alejo, me agacho a atarme los cordones para no estar cerca por las dudas, cuestiones que son complejas, digamos, ¿no? En claro. términos de la construcción de subjetividades, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema que hay que también abordarlo de alguna manera, entenderlo y ver cómo eso de alguna manera puede encontrar una canalización, porque la verdad que en este contexto está bien, es un sector de la sociedad, no es todo, No. pero bueno, entiende las relaciones desde un lugar muy complejo. No, pero además para Pablo, porque esto vale aclararlo, ¿no? Uno cuando habla de los votantes, habla de un porcentaje muy chico porque fue más la gente que no fue a votar. Entonces, en realidad, también digo como para que sea un poco esperanzador, ¿no? Decir, bueno, pará, hay un montón de pibes que no se identifican ni con Milei, pero tampoco con todo lo otro, que no quieren saber nada. No está bien que sean apolíticos, pero prefieren primero dudar, ¿no? Antes de tomar un camino tan determinante. Bueno, este es el núcleo duro de un 35%, que de núcleo duro de jóvenes debe ser ¿cuánto? El 17%. Sí, nosotros, bueno, vos ya sabés porque hemos hablado muchas veces, hicimos un trabajo sobre los votantes moderados de Milei, Sí, muy hicimos bueno. un trabajo sobre trabajadores, votantes de Milei, hicimos un trabajo sobre mujeres, ¿no? Trabajadoras también, que se referencian en Milei, Parar digamos, la ¿no? olla, sí. Y en este caso, bueno, nos interesa profundizar sobre ese segmento que vota Milei, porque no es solamente un fenómeno local, es un fenómeno global, y creo que hay que tratar de comprenderlo, como vos decías, digamos, ¿no? Uno más o menos ya tiene su conformada una subjetividad y más o menos se mueve, pero también pasa que hay un quiebre generacional, que hay cosas que uno no termina de entender completamente, y bueno, y nuestra tarea también es estudiar un poco lo que a veces cuesta comprender, ¿no? Ujú, Entonces, exacto, se trata de entender. parte del objetivo de estos trabajos tiene que ver con eso. Si no, bueno, es cierto que las matemáticas en última instancia pueden explicarlo todo,
pero después hay componentes o elementos que tienen que ver con los comportamientos humanos que no se explican meramente por las matemáticas. No, igual de todas formas también hay que ser crítico y decir, realmente a los pibes les estamos sacando casi todo. Si vos a un pibe, al votante duro de Milei, al votante duro de izquierda, no me importa de cuál, pero vos te sentás ahora con un pibe y el pibe ya no puede vivir solo porque no le dan los números, tiene que vivir con los padres y ayudar en la casa porque no pueden pagar el alquiler. No va a poder tener en lo inmediato su propio auto, su casa propia tampoco. El primer trabajo, una precarización y explotación total. La facultad detonada. Bueno, entonces el pibe va a decir, pará, todo esto es justicia social porque yo no la vivo. Yo voy a un hospital y tengo que hacer 5 horas de cola. Yo voy al barrio y en el barrio no tengo absolutamente nada. Me parece que hay algunas cuestiones que uno puede entender que a vos y a mí nos tocó más leve, porque tenemos la casita de nuestros viejos, porque pudimos vivir solos en un momento en tiempo y forma. Va generando mucha frustración también lo otro, ¿eh? No es menor. No es menor y a eso le agregás este posicionamiento respecto a las relaciones sexoafectivas con las mujeres y bueno, y el panorama para ese sector parece muy complicado, digamos, ¿no? Porque no hay una representación en lo real de sus aspiraciones, digamos, Claro. ¿no? Ahora, uno puede decir, obviamente es muy difícil, porque también hay una cuestión que es la naturalización de los problemas estructurales de la Argentina y sobre todo los económicos, entonces pareciera que todo se va a resolver desde el plano individual y al mismo tiempo retrotraer las conquistas de derechos que han logrado las mujeres también es muy difícil, ¿no? Entonces, estamos para este sector, estamos frente a una situación difícil, ¿no? De medio como una encerrona y por eso también esa canalización a través de las redes sociales, la idea de ahí puedo decir lo que realmente pienso, claro, sin condicionamientos, sin quedar mal, digamos, ¿no? Porque también es cierto que esos pibes, como vos decís, salen a la calle y se encuentran con una realidad que es bastante adversa, ¿no? Sí, tal cual, pero también hay que decir algo, porque a mí me gusta también mirar mucho para atrás. Esos pibes, cuando por ahí querían plantear un debate, eran cancelados, porque el otro lado también planteó una hegemonía. Entonces, me parece que las cosas no nacen de un repollo. Cuando a veces te querían plantear alguna... Mirá, me pasaba a mí, yo quería hablar hace años de la inseguridad y era de gorila mi tema. Me decían, che, pará, estás re gorila, querés hablar de la inseguridad. Quería hablar de la inflación, de que el peronismo no estaba entendiendo que la gente estaba podrida de tener desordenada de esa manera la vida. Me decían, pero vos al final te das cuenta que sos de derecha. Y bueno, y entonces después termina pasando, me parece como el efecto inverso. Vos cancelás y bueno, después tenés estas cuestiones, estas reacciones. Y bueno, yo creo que hay algo de eso, ¿no? En un momento, bueno, se puso un poco espesa la discusión, Claro. Digamos, ¿no? Ha habido es cierto, muchas denuncias, muchas cancelaciones. Yo creo que eso no quita la importancia de las conquistas de muchos derechos que han logrado las mujeres. Y bueno, y es cierto, y frente a esa fortaleza del movimiento feminista, bueno, también se generan reacciones y eso forma parte de la realidad. Ahora, uno podría decir, bueno, es cierto, esas cancelaciones, esas denuncias, a veces uno podría decir si han sido todas justificadas o no, pero bueno, también me parece que era importante en el marco de un proceso de confrontación que algunos sectores, como estos sectores, también como políticamente el mileísmo lo entiende, bueno, le genera una reacción muy fuerte. Sí, totalmente de acuerdo. Pablo, muy enriquecedor todo el insumo que compartiste con nosotros, ¿eh? Gracias. Bueno, me alegro y bueno, es un tema que está planteado. Nosotros hicimos un aporte a una discusión que yo creo que es muy importante y sobre todo eso, digamos, ¿no? Me parece que no hay que subordinar la discusión sobre las masculinidades. Me parece que es importante también ponerla sobre la mesa y discutirla porque bueno, son
eso es un sector, digamos, o es una porción bueno, que van a conformar las próximas generaciones Lógico. y tenemos que pensar también cómo contribuir a una discusión en términos de qué sociedad queremos, ¿no? Ujú, tal cual, tal cual. Y además, bueno, también, eh, así como están estos varones jóvenes, están estas mujeres jóvenes, que son menos, pero hay mucha mujer joven que vos le decís, che, ¿qué te parece el feminismo? Y es el cuco. Y están usando un montón de cosas que peleó justamente el feminismo. Eh, Hay mucho para ahondar, ¿no? Y está muy bueno. No, y aparte estas derechas, estas extremas derechas también van planteando un feminismo de derecha, No, digamos, ¿no? Un lógico. empoderamiento de la mujer desde la derecha, digamos. Me parece que el debate es interesante, es rico y es amplio, ¿no? Sí, sí, claro, y después el feminómetro tampoco hay que tenerlo, hay feminismo derecha y feminismo derecha, o sea, pueden estar todas adentro. Acordate que el aborto, por ahí ultraderecha, bueno, pero acordate que el aborto lo sacamos transversalmente, el PRO votó a favor, los radicales votaron a favor, algunos. Dentro de cada partido, viste que hubo disidencias, el peronismo, bueno, la izquierda fue la única como unánime, pero después, dentro de cada espacio político, increíblemente tuvimos mujeres que entendieron que esa pelea había que darle y ganarla. Así que es lo que Mira, vos te decís. agrego un Sí, pequeño dato. Cuando trabajamos sobre mujeres trabajadoras, por ejemplo, defendían mucho la ESI, eh, sí, defendían las conquistas del movimiento, la discusión era respecto a la politización del movimiento, claro. digamos, La ¿no? partidización más Pero que nada. Partidización, diría yo. bueno, ¿Eh? ponele, está Porque bien. viste que Eh, ayer, no sabes por qué te lo digo, porque yo pensaba como vos que la partid escuché varias editoriales de periodistas que decían que el feminismo era kirchnerista. No, no, pará, pero no saben nada de feminismo. El feminismo es transversal. no, 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 por supuesto, por Pavadas supuesto. no. Me parece que ahí hay todo también una manipulación en términos del manejo de la información Claro. que Sí, busca sacar totalmente. una tajada política con información que no es correcta, digamos, Pero ¿no? sí te doy la derecha a la politización, que es un poco lo que charlábamos anteriormente de hegemonizar tanto, ¿no? Tal vez están de acuerdo, como vos bien decís, con algunas cuestiones, pero que la hegemonización y la cancelación y todo lo que pasaba agotaba un poco. Puede pasar algo de eso, andás a ver. Lo vamos a investigar. No me entrevistaste como mujer trabajadora. No estuve en tu informe. Bueno, no, viste, nosotros trabajamos con una reclutadora que se encarga de ese proceso, pero le voy a pasar tu teléfono así te recluta. Pero claro, qué reclutadora. Vos tenés que decirle, escúchame, esta es una mina empoderada, trabajadora, trata de hacer un periodismo contrapoder, dale, ¿cuántos vas a encontrar? Yo no puedo creer que ni siquiera me encuesten ahí. Bueno, te vamos Hoy, a tener en ¿eh? cuenta dentro de la base. Bueno, dale, poneme la base de datos. Escúchame, de ese Dale. consultor es mi politólogo de acá que me tiene muy en cuenta. No solo me pide que lo ayude a pensar con algunos disparadores, sino que me incluye. Ah, mirá. Sí. Sí, te veo en las historias de Instagram. ¿Viste? Y ¿sabés por qué le hago tanta promoción a él? Porque él me registra y me da un lugar. Vos no. Todo factura era. Todo factura. No, Está muy bien. me recalenté que me dijiste que salías de otro canal. Dejate de bromar, no podés hacer eso. Y bueno, pero tenemos que difundir el trabajo y bueno, y es parte de mi laburo. Pero sí. Pablo querido, un beso enorme. Gracias por la onda de siempre. Dale, Mariana, te mando un beso grande. Otro, Gracias. otro para vos. Pablo Romá, bueno, él es de Circuito Consultoras, pero este trabajo muy interesante lo hicieron con varias colegas. De hecho,